Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi, desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad, y les traigo el final de la serie El Gobierno de Dios. Les agradecemos a todos la sintonía y les pedimos que compartan este video. Es el último de la serie, que como ya saben se basa en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3 y verso 1, que dice, Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Quisiera, antes de continuar, que oremos por la salud de nuestro presidente Donald Trump y la primera dama Melania, que como sabemos se contagiaron con el virus, el COVID-19, hace 2 días. Así es que les pido que elevemos una oración. El poder de la oración tiene poder. El poder de la unión en la oración tiene poder. Así es que yo le pido que oremos. Señor, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la honra. Señor, te pedimos que como el médico por preferencia, Señor, que eres, que le envíes sanidad, que envíes medicina, Señor, al presidente y la primera dama, así como también a todos los que están sufriendo el contagio de este virus que nos está agobiando en el mundo entero, Señor. Gracias te damos porque eres misericordioso y porque nos mantienes a nosotros sanos y salvos, Señor. En este momento pedimos por ellos, pedimos por todo el staff que se contaminó y se contagió también este fin de semana, y te pedimos que, como dice el libro de Jeremías 33:6, tú lleves medicina y sanidad y los cures y le des abundancia de paz. En el nombre de Jesús, amén. Amados, hablamos al comenzar la serie de que nosotros los cristianos tenemos 2 ciudadanías. Una que proviene del mundo y una que proviene del reino de Dios. Dijimos también que por tener esta ciudadanía del cielo, somos constantemente atacados por Satanás, el cual se opone a los propósitos de Dios y a los propósitos de su pueblo. Sabemos que tenemos que estar vigilantes, amados, bien vigilantes ante los ataques del mundo contra los principios morales y los principios bíblicos por los cuales debemos vivir nuestra vida para recibir de Dios todas las bendiciones y las promesas que se encuentran en su palabra. Dijimos además que según el pasaje que leímos debemos someternos a las autoridades superiores, porque éstas están puestas por Dios. Ahora bien, el someterse a las autoridades delegadas por Dios está condicionada a que esa autoridad siga los principios y las leyes de Dios. En el mundo, hermanos, si los gobiernos establecidos, como sucede en la mayoría de los casos, se apartan de las leyes de Dios, entonces nosotros no estamos obligados a obedecer. Recordemos que cuando el rey Saúl dejó de hacer lo agradable a Dios, David no se rebeló en contra de él, pero tampoco lo obedeció. Sabiendo ya que el profeta Samuel lo había ungido como el próximo rey de Israel, David honró al rey Saúl porque entendió el concepto de la autoridad puesta por Dios. De la misma forma nosotros debemos seguir esa ley de autoridad delegada. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl si él hubiese querido, pero no lo hizo en obediencia a su Dios y no al rey. Nuestra obediencia completa y total, amados, es a Dios y no a los hombres. Lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, donde nos dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el segundo mensaje de la serie vimos cómo la institución de la familia, que fue la institución básica creada por Dios, es atacada constantemente por Satanás, que pretende separar y destruir la familia para así desbaratar la fibra moral de esta sociedad que nos mantiene unidos en amor y en confraternización y en el orden que Dios quiere que vivamos. Dijimos también que le corresponde al hombre, como sacerdote del hogar, asegurarse de que la familia se mantenga unida. Esta es una situación que actualmente no sucede en algunos casos
porque el hombre no ha renegado de la responsabilidad que le toca como sacerdote del hogar, pero es responsabilidad del hombre. En unión a su esposa, su ayuda idónea, deben criar a sus hijos dentro de un marco de amor, de respeto y sobre todo bajo las leyes y los mandamientos de Dios. Hoy, mis hermanos, les quiero hablar de otra institución que está siendo atacada de igual o mayor forma que la familia. Y esa institución, amados, es la iglesia. Es por eso que he titulado el mensaje de hoy, Protege tu iglesia. Y está basado en el verso bíblico en la carta, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que has traído a través de mí, directamente del Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos des un corazón receptivo para que esa palabra llegue a nuestros corazones y que pueda hacer una transformación real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, hemos estado enfatizando en los últimos mensajes la importancia de estar vigilantes ante los ataques que el enemigo nos lanza. Ya dijimos que ya no lo hace sigilosamente o escondida o disfrazado o utilizando métodos secretos, sino que ya nos ataca de frente y sin ninguna contemplación. Nos toca a nosotros entonces ser valientes y esforzados, como le dijo Jehová a Josué, para enfrentar estos ataques. La iglesia, como institución creada por Jesucristo para que fuese su novia sin mancha ni arruga, está siendo amenazada tanto por el mundo secular que pretende imponer leyes en contra de la fe que profesamos, amados, como por aquellos que sin importar las consecuencias traen doctrinas que van en contra del Evangelio de Jesús. Sí, mis hermanos, somos atacados externamente por entes del mal y somos también internamente atacados por lobos disfrazados de ovejas. ¿Para qué? Para desviarnos del camino correcto que nos lleva al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar de lleno con estos ataques a la iglesia, creo que es propio que tengamos una idea clara de lo que es la iglesia desde el punto de vista bíblico. El término iglesia viene del griego eclesia. Eclesia significa asamblea, congregación o reunión. Para los griegos significaba una asamblea de ciudadanos unidos para tratar asuntos comunes o políticos de la comunidad. Eso era para los griegos. Ahora, en el hebreo había una palabra que se llama kahal. Y kahal era similar a eclesia, pero designaba una asamblea para propósitos religiosos. Más adelante en Israel, con el pasar del tiempo y de la influencia helenística, o sea, la influencia griega, se sustituyó la palabra eclesia por la palabra sunagoge, que quería decir juntar o reunir. Más adelante, cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, la que se conoce como la Biblia Septuaginta, se cambió la palabra kahal por la palabra sinagoga, que es la que conocemos, que es el templo donde los hebreos, los judíos, hacen su culto. Pero aún así, la palabra eclesía se utilizaba cuando se refería a una congregación, a una reunión o a una asamblea. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, todos entendían en ese momento que se refería a la palabra eclesía. Y desde el Nuevo Testamento hasta hoy, esa palabra es usada refiriéndose a la iglesia. Cabe notar que en ningún lugar del Nuevo Testamento, y esto es bien importante, se habla de la iglesia como un local o un templo o un edificio. Y con esta aclaración procedemos entonces a ver cómo podemos nosotros combatir los ataques que enfrentamos los cristianos, que conformamos nosotros la iglesia de Jesucristo. No nos referimos a la quema de templos, a la destrucción de lugares de adoración por grupos extremistas,
No nos referimos a los ataques de los integrantes de las iglesias establecidas, sino a los ataques que nos hacen directamente a ti y a mí como integrantes de la iglesia de Jesucristo. A esos son los ataques a que nos vamos a referir en este mensaje. Al igual que la familia, la iglesia está en la mira de Satanás porque es el cuerpo de Cristo, dicho por el mismo Jesucristo, es la novia. Y Él va a regresar por ella y quiere encontrarla sin manchas ni arrugas y en victoria, fortalecida. En un mensaje anterior hablamos de comenzar a ir a la iglesia desde el punto de vista de unirnos de la manera que podamos en la dedicación y compromiso a escuchar y hacer la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, en estos tiempos tan inciertos que estamos pasando, si no podemos ir físicamente al templo, al lugar de reunión, al lugar de congregación, debemos por lo menos mantenernos conectados a través de las redes sociales como lo estamos haciendo en este momento. Hay 3 puntos importantes a considerar cuando hablamos de proteger la iglesia, mis queridos hermanos. El primer punto que debemos saber es que la iglesia somos nosotros. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y estuvo en el desierto, Jehová instruyó a Moisés que construyera un lugar donde su presencia pudiera manifestarse. En Éxodo 25, verso 8 dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo, amados. Y por esta razón le ordenó a Moisés que le hiciera un tabernáculo. Pero este tabernáculo en el Nuevo Testamento, tras la venida de nuestro Señor Jesucristo y la muerte y la crucifixión, ese tabernáculo vino a ser la morada del Espíritu Santo en nosotros, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, el tabernáculo que existía en el Antiguo Testamento vino a convertirse en el cuerpo nuestro, que dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Ahora bien, para nosotros poder sentir el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, debemos mantenernos inmunes a los ataques que Satanás nos envía. Esto no lo podemos hacer solo, mis queridos hermanos. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, amados, debemos estar unidos en nombre de Jesucristo. Si estamos en la casa porque la pandemia nos obliga a tener distanciamiento social o porque tenemos algún tipo de problema, insuficiencia inmunológica, cualquiera de las razones que nos mantiene apartados y en la casa, tenemos que estar unidos en Cristo. Y así formamos la iglesia. Porque en la unidad de los hijos de Dios, en la unidad de nosotros conectados en la forma que sea, es donde se constituye una iglesia, siempre y cuando Cristo esté en el centro de esa unión. No se trata de locales y de templos. La iglesia primitiva se congregaba en las casas, se congregaba en el campo, se congregaba en el centro de la plaza del pueblo, donde quiera que estaban. Si se congregaban en el nombre de Jesús, ahí se constituía una iglesia. Entonces, según lo hace el hombre en el hogar como sacerdote, debe convocar asamblea en el nombre de Jesús para orar, para interceder, para batallar la guerra espiritual que mantendrá a raya al enemigo que trata de hacernos daño. En el lugar que sea, amados, ya sea en el templo, en la casa, en el campo, somos el pueblo de Dios y el poder y la presencia de Dios fluye a través de su pueblo. El segundo punto, amados, es que somos atacados desde afuera. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Satanás quiere atacarnos externamente al tratar de mantenernos alejados los unos de los otros.
En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Utilizando a la gente del mundo, Satanás crea la ilusión de que lo malo es bueno y de que lo bueno de Dios es malo. Así lo vemos en las tendencias que hay en el mundo hoy en día, a la promiscuidad, a la desobediencia a las autoridades, a la falta de respeto a las instituciones religiosas, al desprecio a la vida humana, al abuso, a la deshonestidad y todas esas manifestaciones de las obras de la carne, las cuales el apóstol Pablo nos amonesta en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Ese ataque externo de Satanás lo vemos en los sistemas de gobierno extremistas, las leyes que permiten conductas inmorales, llamándolas legales. Dice la palabra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ataques mediante la envidia, la avaricia, el odio, el rencor, todo lo que el enemigo pueda usar, lo va a usar para tratar de separarnos del camino que nos lleva al Padre Celestial. Y ese camino, lo dijo él mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. El tercer punto, amados, es que somos atacados desde adentro. Eso verdaderamente me impacta grandemente. Este punto, amados, es el punto más difícil de detectar o de traer a conciencia debido a la naturaleza sensitiva del mismo. Hermanos y hermanas, siempre que yo hago la invitación a una persona que acepte a Jesús en su corazón, termino diciendo y aconsejando que busque una iglesia, de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina para que se congregue y continúe su camino aprendiendo la palabra y compartiendo con otros cristianos. Pero tristemente tenemos que decir que tenemos dentro del rebaño lobos disfrazados de ovejas. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por un lado, amados, tenemos pastores que lamentablemente se han apartado de la sana doctrina del Evangelio de Jesús y han permitido que corrientes de nueva era y otras influencias contaminen el mensaje puro y directo del Evangelio de la palabra de Jesús. Estos, la palabra misma los considera apóstatas, que según el diccionario se definen como los que reniegan de la fe cristiana, de las creencias en que han sido educados. En un momento estuvieron en el camino y por la razón que fuera se han apartado de ese camino. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 y 9, dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Además, mis hermanos, también hay influencia espiritual infiltrada en la iglesia para crear disensión, para crear división y malestar entre los hermanos. Estos son aquellos que llegan a la iglesia o al templo murmurando, criticando, lamentándose y tratando de crear dentro de la iglesia un ambiente de discordia. El apóstol Pablo, antes de partir para Éfeso, dice en el libro de los Hechos, capítulo 20 y verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él está advirtiéndole a los creyentes y a los discípulos de esto que está sucediendo y que estamos hablando. En conclusión, amados, debemos nosotros estar firmes en la fe que está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que nadie nos aparte de la palabra sin adulterar del Evangelio de Cristo y de sus mandamientos. Que seamos diligentes
perdón, como dice la palabra, para velar y mantenernos alerta, defendiendo nuestra fe y nuestros principios. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, nos dice también: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Debemos nosotros, que como ya sabemos y como nos decía el libro de los Hechos, cuando le preguntaron a Pedro y a Juan si iban a parar de anunciar el Evangelio de Jesús, ellos dijeron que nosotros obedecemos a Dios y no obedecemos al hombre. No debemos nosotros entonces concentrarnos en el hombre, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y pasar todo por el filtro de la palabra de Dios, la palabra sin adulterar. Como siempre termino, amados, los mensajes, hago el llamado a aquellos que todavía no conocen de Cristo y que han tomado la decisión o que sienten en el corazón ese deseo de hacer un cambio en su vida, una transformación, para disfrutar de todos los beneficios y todas las bendiciones que nos dice la palabra, nos dice el Evangelio de Jesús, que vamos a tener si aceptamos en nuestro corazón y pronunciamos por nuestra boca que Jesucristo murió por nosotros, que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es que si estás dispuesto a hacer ese compromiso en el día de hoy, yo te invito a que levantes tu mano, cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder empezar esta vida nueva que me va a llevar junto de tu mano a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya lo mencioné anteriormente como parte del mensaje, pero te digo que si has aceptado, si has hecho este compromiso, te invito a que busques esa iglesia de sana doctrina, donde puedas aprender el Evangelio sin adulterar, para que puedas continuar en tu camino hacia la vida eterna. Y te felicito, dice la palabra que hay fiesta en los cielos cada vez que se convierte un pecador. También hago el segundo llamado a la reconciliación. Amados, a todos aquellos que se han apartado de la fe, que han tenido situaciones, ataques ya sea externos y ataques internos, que han sido afectados o influenciados por alguna decisión porque ha habido alguna situación dentro o fuera externa de la congregación donde estaban, a que regresen a los pies del Señor, a que se enfoquen en la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo y que puedan reanudar ese compromiso que hicieron una vez y que dice Pablo a Timoteo, que es el fuego que aviva, el fuego que está dentro de tu corazón ya, porque somos, como dijimos, el templo del Espíritu Santo. Y te invito a que te unas de nuevo al equipo de Jesús. Y antes de despedirme, quisiera saludar a todos los que están por ahí conectados, que no los saludé al empezar. Mi hija Guidelis está por ahí, muchas bendiciones, mi querida hija Esther Villalonga, la pastora Tania Sánchez también están mirando, muchas bendiciones para ustedes. Está Christopher Gurrieri, muchas bendiciones para ti, Christopher. Francisco Blasco, mi cuñado de Puerto Rico. Mi amiga y hermana Judith Burgos, que está también viendo el mensaje de hoy, también te bendigo, Judith. La pastora y el pastor Jenner y Anielka Averrud están ahí desde Nicaragua, en su obra allá, Casa del Alfarero, allá en el Tuma, Nicaragua. Muchas bendiciones. Está Guidi Merced, la mamá de mi hija. Muchas bendiciones para ti, Guidi. Está Alejandrina Gutiérrez, Rosa Morales. Muchas bendiciones, Rosa. Está César Calupe o Cayupe. Cayupe Bernuy, César. Muchas bendiciones. Dolores Piñero de Cuba también. Te bendigo.
allá en Cuba. Pedro Acevedo también está viendo, escuchando este mensaje. Mi hermana, por supuesto, Alba, desde Puerto Rico, te bendigo, te envío muchas bendiciones. Teresa Levio, muchas bendiciones, bienvenida. Jenny Martínez también, muchas bendiciones. Jenny Martínez, bienvenida. Rosa Morales, si no se me ha quedado, si no le he saludado, te saludo nuevamente. Rosita, muchas bendiciones. Brandon Mejía, bendiciones en esta noche. Y creo que así hemos terminado. Ya no creo que tenga por ahí. Mi hermana, les recuerdo que también aquí en el chat pueden poner sus peticiones de oraciones, que yo se las contesto a cada uno individualmente. Pueden hacerlo a través de aquí o pueden hacerlo por el Messenger también. Y si lo quieren hacer privado, también lo pueden hacer. En la aplicación móvil de Palabra y Verdad, de Apple o de Google Play, también hay un botón para petición de oración donde se hace más privadamente y yo le contesto a mayor brevedad posible a todos los que así lo hagan. También les recuerdo que tenemos la misión en la Casa del Alfarero allá en Tuma, Nicaragua. Cualquier contribución que puedan hacer para esta causa la pueden hacer a través del ministerio nuestro de Palabra y Verdad por las redes sociales, en todas las plataformas que tenemos botones de donación para hacerle llegar, que ya están entrando en la fase 3 de la construcción del templo, que es haciendo el techo. Ya tienen las paredes, ya tienen el piso, el altar ya está, el piso del altar ya está hecho y necesitan continuar con el techo de la iglesia, que conlleva bastante material. Ellos llaman perlines, que son las vigas de metal que sostienen, y el techo es de planchas de zinc. Les invito a que puedan hacer ese aporte para la obra del Señor. Sabemos que todo lo que hagamos para la obra del Señor nos crea a nosotros bendiciones y esas coronas, y estamos entonces también aportando a las riquezas del reino del Señor, para que nosotros entonces podamos disfrutar de todos los beneficios que el Señor tiene deparado para nosotros. Así que los bendigo hoy, en el día de hoy, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y espero que tengan todos buenas noches y continuemos orando por las personas que están afectadas por el COVID, por nuestro presidente. Les recuerdo que mañana es el último día para que se inscriban, los que puedan inscribirse para votar. Mañana es el último día para las inscripciones. Luego de mañana ya no tenemos oportunidad. Así es que muchas bendiciones para todos y buenas noches.